ya la tenemos prácticamente de tradición. ¿La estructura cuál es? Es una figura como una pirámide, como un triángulo, donde en lo alto se encuentra la figura del órgano representado del juez o los jueces de la sala. Mirando la diapositiva, ustedes, a la izquierda aparece el representante del Ministerio Público o fiscal. Asimismo, mirando la diapositiva, hacia el lado derecho aparece el abogado defensor. Esta es la estructura que venimos desarrollando prácticamente durante muchísimos años. Una figura de un juez que tenga la idea de imparcialidad, es así, que sea neutro, que sepa escuchar, y a su vez una figura rival, vamos a decir, porque cuando hay un acuerdo no hay litigio alguno entre el fiscal y el abogado. Así tenemos, por ejemplo, que esta figura triangular o piramidal del juez, del fiscal y el abogado tienen un rol, una esencia, una característica que los hace únicos en el panorama de un juicio penal, básicamente, donde por un lado tenemos al fiscal con su tesis. Para eso sería bueno adaptarnos un poco a la figura hegeliana de la dialéctica, ¿no? Sabemos que en la dialéctica hegeliana, tomada de la época antigua griega, existe una tesis, una antítesis, ¿no? Y una síntesis. En esta figura de la teoría del caso, en un ambiente judicial de carácter penal, entonces nosotros vemos que el fiscal representa una tesis. No hay dos tesis. La tesis del fiscal y la tesis del abogado, salvo que haya por ahí algún jurista que le quiera dar una interpretación diferente. Nosotros proponemos que el fiscal, en base a la dialéctica de Hegel, es el que pone la tesis. Por ejemplo, tal persona mató, tal persona robó, tal persona cometió delito de terrorismo, lavado de activos, crimen organizado u otro. Siempre en el fiscal, en la figura del fiscal, recae esa teoría de imputación, que quiere decir atribuir hechos, situaciones, circunstancias a alguien o a algunos de algo que está calificado como delito en el Código Penal. Repito, usted asesinó a alguien. El abogado cuando se entera de esa acusación, ¿no? Y tiene que estar ya en el juicio, él no teoría, él simplemente la va a negar, la va a querer eliminar. ¿Cómo? Sugiriendo su antítesis. Mi patrocinado no es ningún violador, mi patrocinado no es ningún asesino, mi patrocinado no es ningún delincuente, básicamente. Frente a este enfrentamiento, esta tensión entre el Ministerio Público, representado por el fiscal, y la defensa, representada por el abogado, de tesis y antítesis, luego del proceso se llega a una conclusión. Esa conclusión judicial es lo que se llama la síntesis. Por lo tanto, mientras que el fiscal en su tesis propone una imputación, una acusación, el abogado la rechaza, la niega, la espectora, y quiere decir que eso no es correcto, se llama antítesis. Y el juez, al final, emite la sentencia, ¿no? Que es la síntesis. Por lo tanto, es el decisor y tiene que tener ciertas cualidades para que esa decisión sea objetiva.
Tenemos también lo siguiente: ¿cómo actuar en la litigación oral? Porque ustedes tendrán una idea, ¿no? Cómo ha sido una audiencia judicial antes del Código Procesal Penal actual o sistema acusatorio, y ahora lo que estamos haciendo en los tribunales. Básicamente, lo que se quiere son tres elementos: claridad por parte del fiscal, por parte del abogado defensor, persuasión, ya sea uno para demostrar su tesis, es decir, su acusación, su imputación, y el otro para rechazarla. Porque la idea es convencer a un jurado, a una sala, de acuerdo al sistema que se tenga. No hay que olvidar que la litigación oral existe desde la antigüedad, ha sido actualizada y tiene sus características de acuerdo a las zonas. ¿Por qué es importante que en las audiencias penales y al momento de actuar en la litigación oral se actúe con claridad, persuasión? Porque se quiere tener éxito. Nadie va a ocupar un asiento, es así, para perder tiempo o para perder el caso. Tiene que poner su mayor énfasis en el rol que está asumiendo. Se tiene que lograr que no existan nulidades. Siempre he dicho yo que lo peor que le puede pasar a una investigación, a un proceso penal, a una audiencia, es que se declare nulo. ¿Por qué? Porque al hacerlo así, significa que no estamos llevando bien ni la litigación oral, ni el procedimiento penal, ni bien la audiencia. Entonces, yo creo que si todos, el fiscal, el abogado, se dirigen con claridad, con persuasión, uno de los dos va a tener el éxito. Y sobre todo, evitar eso que es un mal en el sistema judicial, las nulidades, que a veces permite, ¿no?, la impunidad o las prescripciones. Entonces, como vemos, esto de las reglas de la litigación oral son básicas. ¿Qué es lo importante en este sistema que estamos hablando? Sencillamente de que tenemos que tener ciertas cualidades. Por ejemplo, vamos a comenzar con el tema de la claridad. A ver, voy a ver si encuentro la diapositiva, si no lo continuamos, ¿no? Acá está, esta también. Miren, preguntas básicas que hay que hacernos. Primero, ¿cómo saber sobre la litigación oral? Segundo, ¿cómo entender la claridad en la litigación oral? Tercero, ¿cómo entender la persuasión en la litigación oral? Y cuarto, ¿cómo manejar las emociones en la litigación oral? Sobre lo primero, ¿qué saber? Un pequeño repaso, cómo llegó a nuestro sistema. Miren, yo tengo un aproximado de 30 años en el Ministerio Público y realmente creo que la fortaleza del sistema acusatorio es haber trasladado no solo la idea de la acusación, sino la oralidad. Antes los fiscales provinciales, en determinados casos, lo elevaban al fiscal superior, él veía si acusaba y llevaba el proceso. Ahora no, todo comienza en primera instancia y los fiscales superiores simplemente van en, en, en apelación. Acá, por ejemplo, tenemos la idea de lo que ocurre en la litigación oral norteamericana. Muchos han ido a Florida, han ido a California, algunos a Nueva York, y han podido constatar que
En materia de procesos penales, el abogado, luego de conversar con el acusado, decide si lo ve un juez o si lo ve un jurado. ¿Qué es lo que recomienda la práctica norteamericana? Que cuando son delitos de sangre, por ejemplo, ¿no? Sicariato, asesinatos y otros tipos así, violación, es preferible acudir a eso que se llama un jurado, que está jurado. Por lo tanto, tanto el fiscal como el abogado tienen que convencer, porque ellos no han estudiado derecho, ellos son producto de un sorteo de personas hábiles para participar como jurado en los procesos penales en California, en Chicago, en Nueva York, donde les toque. Y entonces tienen que estar atentos a la actuación tanto del Ministerio Público, del fiscal, como de los abogados defensores. ¿En qué se caracteriza este sistema de litigación oral norteamericano para aquellos que no lo saben o pues simplemente para refrescar? Que, por ejemplo, el fiscal y el abogado no se dirigen al conocimiento porque ellos no tienen conocimiento jurídico. Acá simplemente está el juez observando. ¿Es así? Cómo se desarrollan esas audiencias hasta terminarlas. Entonces, en la litigación oral norteamericana, esta persona se dirige ¿a quién? Al corazón de estas personas, de distintas razas, distintas culturas, de distintos oficios. Todos son buenos para escuchar y decidir qué hacer en ese caso. Y entonces hay que usar acá bastante arte, como un artista, ser histriónico, ser elegante, es así, dar lo mejor de su ser como fiscal o como abogado. Y sobre todo, lo que más nos agrada a nosotros los profesores de litigación oral, ¿no? Es que es brevísimo. Dicen que es un espacio de 5 minutos. Es de manera oral y tiene que ser entendible, porque ya les digo, ellos básicamente, según explican los mismos profesores norteamericanos, tienen que llegar al sentimiento. Es así, si alguien es culpable, decir que lo hizo en un mal momento para reducir la pena al máximo. Pero si alguien es inocente, convencerlo con la evidencia, con la prueba, que lo absuelvan, que es la idea. Pero sigue manejándose esa pirámide, donde están los, ya sea el juez, si le toca el caso, o el jurado, el Ministerio Público, el fiscal, los defensores. ¿Qué es lo que luce en materia de litigación oral en Norteamérica? Lo que se luce es esto que está acá, el alegato de apertura y el alegato de cierre, ¿no? Nos cuentan a lo que hemos tenido la oportunidad de ir a estos estados en Norteamérica, la impresión es como cuando una persona, ¿no? Por ejemplo, un varón va a conocer una dama, ¿no? Van a tener un encuentro, la persona tiene que ir lo más elegante posible, limpia, con buen aliento, una mirada transparente, debidamente aseado, con un buen traje, zapatos lustrados. ¿Por qué? Porque la primera impresión es lo que marca en la mente de las personas. Imagínense que un fiscal o un abogado vaya de otra manera diferente, sucio, con una actitud grotesca, atrevida, agresiva, ¿no? O sea, tiene que ser un impacto positivo. Y por eso yo digo, como si fuera una primera cita, porque por más que mejores la otra cita, siempre quedará la primera. Entonces, el fiscal ahí dice, ¿no? Estamos nosotros aquí en representación del estado de California, en el caso Richardson, ¿no? En el cual esta persona, el 1 de enero del 2025, con un arma de fuego, habría matado a otra persona en tales circunstancias, para lo cual pido tanto de reparación y algo que sea entendible.
porque eso es lo que interesa en neurociencia, la brevedad, la memoria y la atención. Si tú estás mirando abajo, mirando arriba, viendo tu celular, distrayéndote con otra cosa, porque la idea es que se concentren en lo que dices, en lo que imputas, en tu convicción y en tu promesa, en un alegato de apertura. Prometo que va a estar acá los peritos, los testigos, ¿no? Los documentos, y lo que se promete se cumple. Repito, lo que se promete se cumple. Si no, tendrías una mala estrategia en el mundo de la litigación oral, en este caso, norteamericana. Igual hará también en su alegato de apertura el abogado, ¿no? Negando esa imputación, diciendo que van a ir tales personas y que van a demostrar que su cliente no estuvo en ese estado, sino estuvo, por ejemplo, en Lima, Perú, al momento que ocurrió el crimen, ¿no? Y como lo promete, lo tiene que cumplir, ¿no? Como esos antiguos programas de los años 80, 90 de Panamericana que decía, ya viene, y nunca venía esa programación, que era algo, un sustento falso. Siempre hay que usar la verdad, siempre hay que cumplir con la promesa en la litigación oral, siempre hay que hacerlo de 5 minutos a unos minutos más. Siempre hay que hacer un alegato de apertura oportuno para que al final, luego de que se juntan toda la evidencia y todo lo que salga como prueba, poder ser bien un alegato de cierre y tener éxito. Esto, en síntesis, es lo que es la litigación oral norteamericana. Más experiencia hemos adquirido. La litigación oral norteamericana se traslada al hermano país de Colombia, en lugares como la Santo Tomás de Aquino, universidades de prestigio y otros, los que hemos ido para allá, que han sido abogados libres, fiscales y jueces, hemos aprendido que su litigación oral básicamente está centrado en la razón de las pruebas. Por lo tanto, si nosotros queremos la razón de las pruebas y ya no nos dirigimos a jurado, sino a la figura del juez, nuestro lenguaje tiene que ser claro, coherente y eficiente. Y eso solo puede surgir, según ellos, cuando controlas por un lado lo que se llama la cadena de custodia. O sea, así lo que encontraste, por decir, en el mar, tiene que aparecer en la audiencia. ¿No es así? O aunque sea, si es un barco, a través de una fotografía, porque tiene que evidenciarse, tiene que grabarse lo que es importante. Por ejemplo, en ese barco se lleva droga, cocaína, para los carteles, yo no sé, ¿no? Todo tiene que surgir de la prueba. El derecho es la prueba. Ya no podemos evitar ese pensamiento. Si no hay prueba, si no hay evidencia corroborada, no tienes nada, nada de nada, solo una fantasía judicial. Entonces, los jueces y fiscales que vamos a los tribunales de justicia, tenemos que ir con una imputación, nuestra teoría del caso, pero sobre todo un plexo valorativo, testigos, peritos, las declaraciones de las víctimas, la declaración, si lo permiten, también del acusado. Pero ¿qué es lo que explota la litigación oral colombiana, por ejemplo? La contradicción, porque era un sistema latinoamericano seguir siendo feudal, como la época de la Inquisición, donde alguien te miraba mal y pensaba que eras brujo o bruja. ¿No es así? Pero tenías una creencia. Y entonces alguien te imputaba, alguien te acusaba, alguien te condenaba y alguien te cortaba la cabeza. Generalmente era el mismo órgano jurisdiccional, Santa Inquisición. ¿No es así? Por eso que alguna vez tuvimos en nuestro país
un proceso inquisitivo que ya no va más, al menos no en el porcentaje, ¿no? Que no ofende el sistema acusatorio. Por eso que a veces el control interno hace sus investigaciones. Entonces, para mí lo importante es que está la figura del juez o los jueces, está también la figura del fiscal, el abogado defensor, pero donde tienen que explotar los dos, tanto el fiscal como el abogado defensor, es en esto, en este principio de la contradicción. Tú dices tal cosa de mí, patrocinado. Yo digo más bien, tú dices de mi patrocinado, es falso, porque en realidad es tuyo. Yo digo al revés, que eso que tú dices es tuyo, no es mío. Y genera ahí la controversia, la contradicción, y genera luces, pues. ¿Luces para quién? No para un jurado, sino para el juez o la sala. Porque los juzgados necesitan razones, argumentos, interpretaciones, ¿no es así? Para poder demostrar el fiscal tesis o el abogado defensor su antítesis. ¿Y cómo lo explotan esta contradicción? Generalmente en el examen y en el contraexamen, además de la cadena de custodia. ¿Qué más tenemos nosotros? En cuanto a la labor de los jueces, que para mí son los más importantes que existe, porque los jueces son los que deciden. El fiscal construye un caso. Es para mí como un arquitecto. Construye su teoría, no base a alucinaciones, sino a elementos, pruebas, evidencia. Y el abogado la rechaza, con su prueba también. Entonces la labor de los jueces es importante. ¿Y qué aprendió Chile de Estados Unidos, del sistema anglosajón, de esa litigación oral? Simplemente aprendió que debe dirigir, esos jueces aprendieron que deben organizar, esos jueces se basaban entre los principios importantes en el principio de igualdad de armas. Por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de ir a Santiago de Chile o a Valparaíso, ¿es así? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Que los jueces le dicen, señor fiscal, tiene 5 minutos para hacer su alegato de apertura. Bien, señor juez o señores jueces, termina. Señor abogado defensor o señorita defensora, tiene el mismo tiempo usted para dar su alegato de apertura. Muy bien. El fiscal dice, quiero 1 minuto más, 2 te voy a dar. Por igualdad de armas. Usted también, señor defensor, señorita defensora, tiene 2 minutos. O sea, se ve, al menos de lo que hemos apreciado, dos cosas. Primero, que los jueces practican la igualdad de armas. Hacen comentarios mínimos. Ellos no preguntan, contrapreguntan, no hacen examen, contraexamen. No. Ellos quieren respetar el sistema anglosajón de escuchar. Y en el acto te dicen, de manera verbal, como ya hacen muchos jueces en nuestro querido país, la decisión. Entonces, cuando la percepción ciudadana ve a través del cable o a través de las grabaciones televisivas ese tipo de jueces, es que están representando la litigación oral norteamericana, ¿no es así? En ser e iguales de armas. Lo que le doy a una parte, por equidad, también le doy a la otra parte. Por lo tanto, tenemos nosotros 3 maneras de litigación oral. Norteamericana, tenemos la litigación oral colombiana
y tenemos la litigación oral chilena desde el punto de vista de los jueces. ¿Qué más tenemos? Nosotros nos preguntamos, ¿y cómo es la litigación nuestra? La litigación oral peruana. Porque siempre hay que ver, sobre todo, los defectos, no para criticar por criticar, sino para decir que esto hay que mejorarlo. Por ejemplo, nos permitió las capacitaciones con extranjeros. Yo me acuerdo que venía un jurista de Chile con su librito a hablar sobre la litigación oral, ¿no? Y a decir de los principios, de la oralidad, la publicidad, la inmediación, y era importante. Pero nos dieron la cucharita. Teníamos que ganar nosotros la experiencia, y no la experiencia colombiana, chilena, sino la experiencia nuestra. O sea, sirvieron esos profesores, esos teóricos. Sirvió también las capacitaciones. Hubiera sido que los que primero se hubieran preparado serían los abogados para hablar el mismo lenguaje, ¿no? Y también al último los señores jueces, porque lo propio de los jueces es la decisión. ¿Es así? Y lo propio de los abogados, defensores y de los fiscales es el litigio oral. El juez peruano no litiga, esa es mi idea. El juez peruano, la sala penal, dirige, no pelea, comunica, decide, impone reglas, impone autoridad, ¿no? Ese es lo que yo veo en una buena litigación oral. Y las experiencias que se dieron, pues, ¿no? Que se dieron en el norte, en el sur, en tantos lugares. Entonces, quisieron seguir aprendiendo litigación oral y se fueron hasta Puerto Rico, pero la verdad, entendimos o entendió el sistema de jueces y fiscales que la litigación oral es peruana, en base a su experiencia de las regiones. Ustedes se acuerdan cuando decían, ¿no? Ah, la manera de una prisión preventiva en el norte es así, presupuesto por presupuesto. No, 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 mejor es la manera del sur, todo junto. Y en Lima o en la Sierra Central, de otra manera. No éramos uniformes, éramos bien creativos para entender la litigación oral. Ahora es más parejo porque ahora está el YouTube, ¿sí o no? Está el cable, tenemos más noticias, y vemos también el canal del Estado y vamos viendo las fallas y las mejoras, ¿no? Entonces, experiencia nacional, sui generis, basada en la litigación, ¿en qué? En la jurisprudencia, ¿es así? Del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, también de las Cortes Superiores, ¿no? Que son muy importantes, y la doctrina tanto de los peruanos como de los extranjeros. En esta litigación, que viene a ser una especie de un poco de Colombia, un poco de Chile, un poco de Uruguay, un poco de Estados Unidos, surgieron en los primeros años, ya entrada en vigencia fecha a fecha el sistema acusatorio, hasta que por último entró en Lima. ¿Qué problemas surgieron? Basta, ¿no? O sea, no podemos ser hipócritas y decir que todo es perfecto. Yo he visto, por ejemplo, a nivel de Corte Suprema, he visto a nivel de salas superiores, peleando, jueces, y cuando la gente mira y dice, no, pero ¿es litigación oral, litigación del pleito? No. Es de fuerte con las ideas y suave con las personas. Bueno, es mi manera de litigar. Fuerte con las ideas y suave con las personas. Rapidez, velocidad, precisión y ganas de ganar el caso. Esa es la idea, ¿no? Sino para qué eres litigante. Entonces, ya hemos visto, no mucho, pero interrupciones, hasta ahora lo vemos, ¿no? Justicias de TV, ¿no? No se ve un orden, una disciplina, sí, una falencia, un cuasi algo, ¿no?
de hacerlo mejor, jueces, fiscales y defensores. Porque si a través de la academia, nosotros, en mi caso, como profesor, como docente, no hacemos crítica de aquello que no lo vemos bien, ¿cómo lo mejoramos? Con rumores. No, no se puede, pues. Tiene que ser mirando el asunto, ¿no? Es más, yo recomendaría a los fiscales jóvenes, ¿no? Que sus audiencias las graben, los pidan, su sábado, su domingo, vean qué faltó, cómo mejoro mis cualidades para hacer una mejor litigación oral. No al conformismo, no al conformismo, sino a esa dinámica de querer hacer bien las cosas en el mundo de tu rol. Si eres fiscal, demuestra, pues. Si eres abogado, sé un buen oponente y que el juez decida, sin interrupciones ni otras cosas que nos podría dejar un poco mal parados ante la visión del público. Entonces, esos problemas como la intolerancia, ¿no? A la manera de litigar, con interrupciones, yo aprendí, yo escribí, yo hice, no nos sirve. Vayamos a resolver el conflicto penal con las reglas claras y precisas y sin dilaciones. Porque eso genera pérdidas de tiempo, suspensiones de audiencias. Es una audiencia en vez de comenzar a las 10, a las 12, porque hubiera un incidente que nada tiene que ver ni con el conflicto ni con la litigación. Más que todo, desorden, falta de autoridad. Y eso hay que subsanarlo. No hay que ser sensible, por favor. Hay que verlo para mejorar. Sin nombres ni apellidos, pero sí en esencia, hay que mejorar las audiencias penales. Se nota bastante falta de habilidades comunicativas. ¿Por qué? Porque nadie se preocupa en prepararse. Nadie se preocupa en ir a talleres. Nadie va a las instituciones adecuadas para aprender litigación. Porque todo se aprende. Nosotros somos, como dirían en la época de Juan Jacobo Rousseau, una tabla rasa. La experiencia es lo que te va a marcar, lo que te va a definir en el mundo, en este caso, de la litigación oral. Y sobre todo vemos bastante falta de manejo de emociones. ¿Por qué? Porque a veces vemos hasta en la mirada el reto que existe, ni siquiera entre el abogado y el fiscal, sino entre otras partes, que nada tienen que ver. Falta de manejo de las emociones. ¿Por qué? Porque no controlan las emociones para llevar bien sus audiencias. Nosotros sabemos que una audiencia, aquellos que estamos años en la litigación oral, es algo que nos genera pasión, ¿no? Emoción, ganas de ganar, no de perder, hasta de impugnar debidamente. O sea, con también las pasiones. ¿Para qué? Para que sea un juicio no frío, calculado, pensado, anticipado, sino real, de lo que va a ocurrir es producto de la prueba y nada más que producto de la prueba. Porque si hacemos eso mal, vamos a generar una mala percepción ciudadana de la calidad de las audiencias penales peruanas. Ya no podemos vivir de la audiencia norteamericana, ni de la referencia colombiana, ni de la autonomía chilena. De aquí tiene que nacer un solo Perú, una sola litigación, reglas jurídicas claras. ¿Qué es el juego dialéctico de la litigación oral? Bueno, es una creación mía, que lo escribí una vez para la revista de fiscales superiores en el Brasil, en Seara, ¿no? Una revista que me permitió escribir, y dentro de los ejemplos que puse, llamé lo que se llama el juego dialéctico de la litigación oral. ¿Por qué dialéctico? Porque, como les explicaba, ya no puede ser estática esa litigación oral, fría, leer documentos, por su, ¿cómo le llaman algunos todavía? Con su venia, ¿no? Cree que son así de la época de la ilustración, todo directo, ágil, rápido. Y el juez es como decir la bisagra, que se hace que eso sea rápido, visible, agradable, al menos como, como ejercicio de la litigación oral, ¿no? Entonces vemos igualito en este primer plano, vean acá,
Esta diapositiva se la he preparado para ustedes con mucho cariño. Y tenemos a la figura del juez, la figura del fiscal y la figura del defensor. En este segundo plano ya lo vemos al fiscal con su tesis. Él es el único que puede llevar cargos a una audiencia. Y el a cargos es el abogado defensor. Y por último el juez que a través de la síntesis define. Entonces, ¿qué es esto de las reglas del juego dialéctico de la litigación oral? Se lo voy a decir básicamente con estas tres reglas: claridad, persuasión y éxito. Vamos a comenzar con claridad. Cuando el juez, por ejemplo, te dice, ¿no? Señor fiscal, ¿podría repetir nuevamente? ¿Qué te está diciendo? Que ese hombre está en oscuro o está distraído y tú no has sabido llamar su atención. Tú no puedes tener un juez mirando celulares. Tú no puedes tener un juez mirando al techo. Tú tienes que hacer de la litigación oral algo tan claro que a él le llame la atención, con gestos verbales. Al juez con cariño, ¿eh? Como dice la litigación oral, es el que decide con respeto, con atención, pero con mucha claridad. No hay que ser faltoso para llamar la atención, ni grosero. Hasta en eso hay que mejorar la calidad de la litigación oral peruana. Bueno, luchando con nuestras maneras de ser, ¿no? Y entonces, ¿por qué es la primera regla la claridad? Sencillamente porque podrían anularse ese proceso. Imagínense un proceso, ojalá que no ocurra en la realidad, 3, 4, 5 años, y que por falta de claridad en la imputación vuelva. Eso no luce, eso desluce. Y eso no es bueno. Y si hay casos, serán anecdóticos, pero no puede ser lo general. La claridad es bastante importante, como la primera regla del juego dialéctico de la litigación oral, ¿no? Que le sugiere su docente, en este caso Miguel Ángel Villalobos. Porque lo que se quiere evitar es nulidad. La nulidad es como un vicio. Es un vicio en el mundo de las virtudes. Es decir, no he entendido ni los hechos, ni el derecho, ni lo que traiga eso. Y cuando no hay claridad y hay nulidades, ¿qué llega? La impunidad. Y el sistema se pone triste porque empleó presupuestos, tiempos. ¿Para qué? ¿Para nulidades? ¿Para que alguien faltó tal cosa y nulo? Y a la siguiente no va más porque prescribió y se logró impunidad. Eso no es bueno, ni para abogados, ni para fiscales, ni para jueces. Eso es malo en el sistema. Por eso claridad va en contra de oscuridad, ambigüedad, duda. Don't do that, dicen los gringos, los americanos. No hagan eso, ni consciente ni inconscientemente. Entonces yo creo que la primera regla del juego dialéctico de la litigación oral, ¿no? Es la claridad. Y por ejemplo, miren, hay un librito interesante, siempre me gusta traer un libro para ustedes. Por ejemplo, el autor se llama Paulo Freire. Tiene un librito que lo leí en la San Marcos, allá cuando tenía 17 años, hace muchísimos años, La pedagogía del oprimido. Y mire qué importante esto de la claridad en la litigación oral. Y nos dicen, por ejemplo, el autor, no lo digo yo, lo dice él, y te lo voy a leer. Al iniciar este capítulo sobre la dialogicidad de la educación, con el cual estaremos continuando el análisis hecho en el... A propósito de la educación,
problematizadora. Nos parece indispensable intentar algunas consideraciones en torno de la esencia del diálogo. Profundizaremos las afirmaciones que hicieron con respecto al mismo. La educación como práctica de la ley. Al intentar un adentramiento en el diálogo como fenómeno humano, se nos revela la palabra, de la cual podemos decir que es el diálogo mismo. Y al encontrar en el análisis del diálogo la palabra como algo más que un medio para que éste se produzca, se nos impone buscar también sus elementos constitutivos. Esta búsqueda nos lleva a sorprender en ella dos dimensiones. Cuando vean ustedes, por ejemplo, acá vamos a poner, no sé si la máquina me lo permite, acá, levantar la mano. Bueno, aplicaciones. Mejor continuemos. Acá. Imagínense, por un lado tenemos lo que es la palabra como acción y la palabra como reflexión. En la palabra como acción, o sea, imagínense, ¿eh?, lo que significa la palabra para llegar a la claridad. Significa que tú puedes hablar extenso, pero sin llegar, dice el autor, a la palabrería, llegar al verbalismo, porque si el juez lo entiende así, un abogado, un fiscal, que en vez de ser claro es oscuro y alarga su lenguaje de tal manera que se ve que solamente es puro verbo, verbalismo, entonces, porque no estás luciendo las dos partes de la palabra. Una es la acción y la otra es la reflexión. Pero cuando tú omites el hablar lo suficiente y solo te dedicas a llevar un mensaje de reflexión, también genera lo que se llama el activismo. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda este autor, Paulo Freire, en su obra? Que tengamos un equilibrio, tengamos un equilibrio. Por ejemplo, dice acá, la palabra inauténtica, por otro lado, con la que no se puede transformar la realidad, resulta de la dicotomía que establece entre sus elementos constitutivos, en tal forma que, privada la palabra de su dimensión activa, se sacrifica también automáticamente la reflexión, transformándose en palabrería, un mero verbalismo. Por ello, alienada y alienante es una palabra hueca de la cual no se puede esperar la denuncia del mundo, dado que no hay denuncia verdadera sin compromiso de transformación, ni compromiso sin acción. Si por el contrario se subraya o hace exclusiva con el sacrificio de la reflexión, la palabra se convierte en activismo. Este que es acción por la acción, al minimizar la reflexión, niega también la praxis verdadera e imposibilita el diálogo. Cualquiera de estas dicotomías, al generarse en forma inauténtica de existir, genera formas inauténticas de pensar que refuerzan la matriz en que se constituyen. La existencia, para terminar, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa. Imagínense un juez, un fiscal que no participe. Sí, señor, y punto. No contribuye nada al caso, a la litigación oral. Por eso dice, la asistencia en tanto humana no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas palabras.
conjeturas, dicen, sino de palabras verdaderas con las cuales los hombres transforman el mundo. Existir humanamente es pronunciar el mundo, es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento. ¿Entienden? Eso es la palabra. Verbo, pero también reflexión. Y entonces el juez o la sala, o el jurado, si fuera en América, te va a entender, porque no hay nada ambiguo, no hay nada discreto, es claro, profundo, la imputación, las pruebas y tu alegato final. ¿Qué más tenemos, por ejemplo? La idea de la persuasión es la segunda regla de juego dialéctico que establezco en este análisis sobre la litigación oral. ¿Y qué es persuadir? Es convencer. Es que mi tema lo traslado y se lo implanto en la cabeza de los magistrados, pero no con violencia, con temores, sino con razones. La mejor manera de persuadir es con razones. ¿Es así? Imagínense, alguien podría decir que el Papa Francisco alguna vez estuvo en el puerto del Callao queriendo trasladar 1 kilo de droga. Eso es inaudito, pero habría un fiscal que abriría una investigación que le ampliaría por más término. No, no, porque esas ideas absurdas no persuaden a nadie. Lo único que persuade es el mundo real, no el mundo dicen, lo mundo que se probático, lo que se prueba. Entonces, por ejemplo, tenemos interesante que me gusta compartir, esa es mi excelencia. ¿Cómo se ganan los juicios? El abogado litigante de un tal Bailey. Y es subrayado, por ejemplo, este para los abogados, pero también puede servir para los fiscales. ¿Cómo manejar un juicio? Dicen ellos. El teatro es la clave, dice Hamlet en el drama de Shakespeare. Y eso es muy cierto en un tribunal. De alguna manera, un juicio es una obra teatral. Así lo ven los gringos, los americanos. Y en otro es cualquier cosa menos eso. Si usted llega a ser abogado, aprenderá la distinción con rapidez. Una obra teatral, ya sea un drama serio o una comedia negra o ligera, nace de una idea que posee su autor. Para escribirla se necesita imaginación y antes de que la obra llegue a representarse, el dramaturgo hace de que está escribiendo buen teatro, para lo cual tiene posibilidades infinitas. Si el papel de un personaje es débil, puede reforzarlo o eliminarlo. Si una escena no produce el efecto deseado, los hechos pueden acomodarse. La flexibilidad es casi total. Entonces, uno podría entender la litigación oral como soy un artista, el teatro del mundo, mis audiencias, la televisión, la fama, pero no. En el Perú, don't do that. No se puede hacer eso, porque como bien recapacita este autor, un juicio es casi lo opuesto. El escenario está escrito por la historia y el abogado litigante tiene muy poco margen para cambiarlo. Yo no puedo tomar a capricho la imputación del fiscal. Si me está diciendo asesinato, yo no puedo hablar de robo, ni viceversa. Un juicio es casi lo opuesto. El escenario está escrito por la historia y el abogado litigante tiene muy poco margen para cambiarlo. Los hechos están ahí y son muy reales, dice el autor. Los testigos no se atienen al texto escrito por el autor, sino que se basan en sus recuerdos. Por eso que no hemos olvidado en la litigación oral peruana el refrescar, el preparar. El preparar la litigación no es aprender a mentir, aprender a cuadrar, a decir di esto y te premio, no. Es decir lo que sabes, lo que has visto.
Eso que viste en la noche, matando a alguien con una pistola, tienes que decir que es pistola y que no es cuchillo y que estaba matando. Eso es la verdad, la realidad, recordada y espectorada en una audiencia pública. Entonces dice, los testigos no se atienen al texto escrito por el autor, sino que se basan en sus recuerdos, remembers. No se considera ético modificar las escenas ni los parlamentos. Eso es antiético. ¿Eh? Abogados que lo hacen a veces terminan en la cárcel. Y ni modo, lo dicho, dicho está. En el mundo del teatro, continúa el autor, un buen productor o director elige para cada papel al actor que mejor pueda representarlo. Si un actor no se desempeña muy bien, entonces se prueba a otro. En las leyes no podemos darnos ese lujo. A menudo, el único acontecimiento es una persona indeseable. ¿Qué más indeseable que un colaborador eficaz que traiciona a su misma gente para dar una información? Pero si le es útil al derecho premial, habrá que aceptarlo hasta encontrar otra manera de probar. Puede tener antecedentes penales, ser un mentiroso redomado o perjurarse por dinero. Cualquier cosa que sea, tenemos que atendernos a él. Podemos decidirnos a no llamarlo, pero no podemos sacarlo del libreto. En algún momento durante el juicio, el jurado, para el caso norteamericano, descubrirá que él estuvo en la escena y preguntará por qué no ha testificado. Finalmente dice, básicamente es cuestión de saber qué es lo mejor. En un caso penal, por ejemplo, dice, ¿no? La risa es una ventaja para la defensa y malas noticias para el fiscal. Está hablando de lenguaje verbal. La risa es una ventaja para la defensa, repito, y malas noticias para el fiscal, ya que los jurados sonrientes por lo general no condenan. Y así sucesivamente. ¿Cómo se ganan los juicios? El abogado litigante. Nosotros pensamos que el elemento importante es la persuasión. Hay un videito interesante, ¿se acuerdan? Donde San Agustín de Hipona tenía que enfrentar en su momento, San Agustín de Hipona, usando un poco la filosofía del derecho, era una persona que era una especie de fiscal en aquellas épocas y había múltiples religiones y él tenía que persuadir a cada religión. ¿Para qué? Para que cogieran la idea del catolicismo, del cristianismo, y siempre ganaba. Y aun cuando tenía que perder, salía con su gusto. Por ejemplo, una vez le dijeron, ¿cómo tú, un hombre que no eres casado, que tienes un hijo, que te dedicas a hacer cosas que no debes, representas la idea de la fe de Cristo? Y él le respondió, sí, yo un hombre torcido, porque Dios escribe en las líneas aún torcidas. Lo importante es que tenía la habilidad, la naturalidad. Mis padres, mis abuelos, que también vieron la rama de la abogacía, me hacían recordar desde esas cenas ahí en las noches. Decían, un buen abogado, lo malo lo hace bueno, lo bueno lo hace malo. Solo tiene que tener buena persuasión. Yo cambiaría, le pondría el concepto ético, porque es la ética de la litigación oral en base al sistema acusatorio. Con la verdad ganas, porque aún perdiendo puedes entrar al derecho premial. Hay que tener un poco de fe también. No todos se pervierten en el sistema legal, en el sistema acusatorio. Y lo mejor es el verbo. Y como diría el famoso Paulo Freire, sin ser o sufrir de verbalismo, pero tampoco de mucha reflexión, de activismo. Encontrar el punto medio, como quisiera Aristóteles. ¿Qué más tenemos nosotros? Uy, me estoy pasando la hora, pero vale la pena. La tercera regla para mí, en esto denominado el juego dialéctico de la litigación oral, es la regla de oro. Soy
chalaco, he vivido muchos años en la Perla y conozco bien la punta, y generalmente cuando uno sale a nadar, no queda en la orilla, tiene que llegar a la... No, no existes. Y si estamos acá, es porque todavía existimos. Siempre se logran las metas, siempre se consigue éxito, pero no el éxito enfermo, soy mejor que todos, sino el éxito de haber cumplido el rol. ¿Para qué eres fiscal si no vas a ganar los casos? Y sobre todo los casos más importantes. ¿Para qué eres fiscal si no vas a hacer respetar la ley, el principio de legalidad? ¿Para qué vas a ser fiscal si no vas a cumplir con eso que exige el Tribunal Constitucional y las leyes internacionales del debido proceso? ¿Para qué eres fiscal si cuando te falta algo del derecho nacional puedes ir a la Convención Americana de Derechos Humanos y ver por las garantías judiciales? Eso es éxito de conocimiento, de sabiduría y de aplicación de ese conocimiento y de esa sabiduría. Saber que tú, representante de la sociedad, no eres uno más, sino que la defiendes y haces ganar a favor de la sociedad. Y si eres juez, el, el saber que eres peruano y aplicas objetivamente, como quisiera, los principios de Bangalore, con independencia, sin tensiones ni presiones, con autonomías de las partes, lejos de las partes, solo de los hechos, decían los antiguos romanos, traedme los hechos y te daré el derecho. O como San Agustín, que a pesar de su vida vacua y vacía, pensaba de la siguiente manera, ¿no? Yo no hago palabras, yo digo hechos. Y cuando a una persona que él está defendiendo por haber querido matar a su mujer, ¿qué dijo? ¿Acaso ven sangre en sus manos? ¿Sangre en sus ropas? Eso no son palabras, son hechos. Y sigue la narración. El arte de la persuasión es todo en la litigación. El éxito simplemente es la complacencia de haber llegado ahí. Entonces, ya nos pasamos, creo, Carlitos, son las 7:01. Lo dejo ya, lo dejo ahí, como dije alguna vez, y cualquier pregunta contestaremos, pero me gustaría también su participación. Gracias, doctor Carlos Carnero. Lo dejo a usted. A Gracias, ver, doctor. Sí, muy sí, bien. muy Cualquier amable, gracias. persona, si desea, Carlos, puede modificar, criticar, pero solo deseo una cosa nada más. Sí, por Deseo favor. una cosa, que diga su nombre, su apellido y dónde trabaja. Correcto, doctor. Entonces se invita a todos los participantes a levantar la mano que deseen hacer alguna consulta a nuestro docente. Yo Si no, yo estaré, concluyo. claro, yo estaré dándoles el acceso correspondiente si desean hacer alguna pregunta. ¿Sí? Por favor, entonces estamos en la ronda de preguntas. ¿Alguien que está en la sala desea hacer alguna pregunta, por favor? Que levanten la mano, doctor, para que pueda darles el acceso. O yo puedo llamar también, dice la academia, ¿sí o no? A Claro, ver, no hay problema, no hay problema. De repente desean vamos a ver, a ver, vamos a ver por acá. Acá dice, a ver, listo. No, los nombres los tienes tú, chat. A ver, ¿quién es Janet Roxana Velasco? Cualquiera ahí, no hay ningún problema. Debe haber un fiscal valiente, de sala, de audiencia, ¿no? Que quiera compartir, cualquiera. Les invito nuevamente, señores magistrados, señores auxiliares, a participar. Si es alguna pregunta a nuestro docente. Ahí está. Quiero Señor. saber, ¿de los asistentes hay algún fiscal superior? ¿Puedes ver ahí tu lista? Sí, ¿O un sí, fiscal sí. adjunto superior? Sí, sí hay, doctor. Ya, están Llámalo, por levantando. favor, invítalo, invítalo. Ya, perfecto. Están Queremos levantando. saber. Antes de ello, voy a dar acceso al doctor Lucho Rolando Díaz Tamara. Ya, muy bien.
que hable directo nomás. ¿Qué tal, doctor Lucho Díaz? Doctor, muy buenas noches. Un gusto en saludarlo. Soy Lucho Díaz Támara, fiscal provincial del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la ciudad de Huaraz. Huaraz, qué linda Sí, ciudad. Le escuchamos, doctor, diga. un tema muy interesante, doctor, que en realidad nos ilustra en relación a la actividad diaria y también el trabajo que desarrollamos. Pero lo que quisiera es su opinión en relación a la incorporación de la tecnología en el desarrollo de nuestro trabajo. Por ejemplo, el hecho de que se está utilizando ahora la inteligencia artificial para poder realizar, por ejemplo, interrogatorios, para poder de repente incluso generar imputaciones. ¿Qué opinión le merece en relación a esos temas? Porque toda vez que tanto el Ministerio Público ya está implementando de repente, no tanto el Ministerio Público, sino el Poder Judicial en algunos trabajos y está implementando estos procedimientos que nos da la tecnología, ¿no? Y qué tanto podríamos de repente interactuar con esta tecnología para desarrollar mejor nuestro trabajo. Perfecto, doctor. Muy buena pregunta. Miren, a raíz de la pandemia que sufrió el mundo, ¿no? El sistema legal se vio tremendamente limitado. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, en el caso de mi experiencia, yo soy fiscal de sala, yo estoy acostumbrado. Me gusta llegar 5 minutos antes, me gusta irme 5 minutos después, quiero saber qué está hablando el secretario con las partes, cuál es la actitud de los jueces, porque la litigación oral es un antes, un durante y un después. ¿No es así? Hay que estar atentos y vigilantes. Pero cuando vino esto de la pandemia, ¿no? Y qué bueno que se implementaron las tecnologías. Les cuento que, por ejemplo, Costa Rica como sistema judicial ya se había preparado 10 años antes en América, pero sobre todo para casos civiles, laborales. El caso penal es algo un poco más complejo, ¿no? Yo siempre he dicho, por ejemplo, que la tecnología sirve, pero tampoco hay que depender mucho de ello. Basta que se vaya la luz y se acabó la historia. Vaya hasta que se vaya la señal y se malogra. Y estamos acá ahorita, ¿no? Un aparatito, ustedes me ven, ¿no? Por si acaso atrás mío no hay ninguna pantalla verde, todo es real. Y entonces, ¿qué vemos? Vemos una parte de la realidad. Y el litigante, abogado, fiscal o juez, tiene que ver todo. Te cuento una anécdota nomás, mi estimado colega. Estaba viendo un beneficio penitenciario y el preso estaba en el penal, los jueces estaban en su casa, en la sala, y yo estaba también en la oficina. Y entonces habían dejado prendido el micro. Y cuando acabó la audiencia de ese beneficio penitenciario, creo que era una liberación condicional, el juez, el director, dice, ¿no? Tilín, tilín, toca su campanita, dice, señores, vamos a deliberar. Pero el abogado lo había dejado prendido, el interno no lo había pagado. Y el abogado le decía, ya te he dicho, ya, que cuando recen los jueces, tírate al suelo, haz como si esto fuera una injusticia. Y el director, señor abogado, estamos escuchando. Imagínense, tiene su pro y su contra. Hay personas que salen hasta media desnudas, ¿entiende? Pero yo necesito el panorama total. Soy fiscal, hace 30 años. Necesito, ojalá que la Fiscalía de la Nación o las autoridades pertinentes les haga recordar la importancia de la presencialidad, que es muy importante para casos sobre todo que requieren todo ese componente, público, magistrados, defensores, policías, en vivo y en directo. Ese es lo propio de la litigación oral, porque a veces tú no sabes quién está acá a la derecha, quién está a la izquierda, quién está arriba o quién está acá abajo. No sabemos nada. Y la litigación es claridad, no solo de ver, sino también de qué, de imagen directa. Un caso, por ejemplo, mi estimado, yo quiero demostrar que ese señor
estaba molesto con la mujer porque lo mandó preso por no pagar los alimentos. Sale, empuja la puerta y con un papel le obliga a firmar. Y como no le hace caso, le rompe la oreja. ¿Dónde se vería mejor, colega? ¿Que yo lo explicara a través de esta computadora o un escenario real donde yo como fiscal me puedo parar, puedo simular una piedra, puedo golpear, puedo pisar, puedo demostrar? Porque esa visión va en persuasión a la mente del juez. No se va a olvidar. Salvo que el fiscal sea, sí está bien. No, litigación es pasión en orden jurídico, demostrativo, coherente, dialéctico. Por eso el juego del juego, en el buen sentido del juego, no de la palabra juego de vamos a jugar a la ronda, no, vamos a jugar a las reglas de la litigación oral. Por eso es importante. Ayuda a la inteligencia artificial, son buenas las tecnologías, se van a quedar para siempre, pero yo exijo como profesor, es así, que vuelva la presencialidad para la Corte Suprema y para la Fiscalía de la Nación, que se junten y vean lo mejor para el pueblo, para el litigante. Yo creo que eso sería lo mejor, mi estimado. No sé si le he Bien, respondido. bien, doctor. Sí, Sí, acá veo otra persona también, sí, ¿ah? sí, Que a es el Lizardo doctor Hugo Carlos Romero. Romero. Sí, ya tiene el audio. A ver, te escucho, Doctor, doctor. Dígame nomás de dónde es. muy buena noche. Mi saludo a los miembros de la escuela y Y si los pone su imagen, mejora para que el mundo lo conozca. no hay Pero si no, cámara, siga nomás. continúo nada más, sí. Eh, definitivamente No, ¿de litigar. dónde es, caballero? Ah, mi nombre es Hugo Romero, Apurímac, doctor. A Purima, ya. Le escucho. Le escucho, doctor. Creo que se le fue el audio, ¿no, Carlos? Sí, Ahora, salió el doctor, le salió. disculpen. Sí, Claro. decía que definitivamente, pues litigar se aprende litigando, conforme lo manifestaba usted. Eh, y en ello, en este juego, pues la persuasión es muy importante en la litigación oral. En este escenario, doctor, mi pregunta es, ¿cómo lograr ese balance o qué estrategias concretas podría instruirnos, orientarnos usted con su experiencia entre la claridad y la fuerza argumentativa que necesita, pues, la teoría del caso y la persuasión, que también es fundamental, tal como lo ha hecho hincapié usted, ante la limitación del tiempo, la atención del colegiado, que también es muy limitado, y la flexibilidad, la precisión jurídica de las reacciones que también se esperan de la contraparte, argumentos complejos que debe presentarse de manera sencilla. ¿Cuál sería definitivamente así en concreto? Mire, hay varias estrategias. Y si me permite La finalmente, primera gran estrategia, estimado, es saber bien tu acusación. Doctor, pero sean 3.500. Tienes que saber bien tu acusación, tus hechos, tus derechos y el revés y el Código Procesal Penal. Porque primero es el conocimiento. Esa es la mejor estrategia. Nosotros no vamos a pescar, nosotros vamos a ganar. Eso es. ¿Cómo puedes si hablas algo que desconoces? Esa es locura. Tienes que conocerlo bien. Por ejemplo, la vez pasada yo vi un caso de una organización criminal, a propósito que soy una instancia. Yo sabía la realidad de cada uno de ellos. ¿Por qué no eran una organización criminal? ¿Quién era el testaferro? ¿Quién era el sicario? ¿El notario? ¿Cómo prestaba la fe pública? Lo sabía, lo entendía. Tenía que llevarlo acá, a la mente de los jueces.
Y una buena estrategia, además de saber bien tu teoría del caso y no teoría del caos, que es el desorden total, claro, es una ley, ¿no? De la física, ¿no? ¿Qué es importante? El lenguaje verbal. Todo entra para mí por el lenguaje verbal. Movimiento, rapidez, dicción, concentración, atención, mirar al juez, saber decirle, señor, escúcheme, esto es audiencia, escúcheme. ¿Se da cuenta o no? Y las manos mató con un cuchillo de este tamaño. ¿Entienden o no? No solo la idea, sino el ejemplo, la actitud. Un poco de teatro también medio americano, ¿no? Bueno, será porque soy del Callao, pero es así. Hay que aprender las reglas y sobre todo el lenguaje verbal. Una palabra, un gesto verbal, dice muchos señores y ayuda bastante. Espero haberle respondido, doctor. Doctor, tenemos otra pregunta, por favor, del doctor Sí, Lizardo Pantoja. Por favor, doctor Lizardo, ya nos quedan pocos minutos. Levantó la mano. Lizardo, ya está. Solo que me diga de dónde es nada más. Doctor Lizardo Pantoja, ¿tiene el audio prendido? O el doctor José Luigi Oh, Tomaya. Sí, buenas noches. Bien, bien. Doctor hola, Lizardo. Lizardo, ¿qué tal? Dime, ¿de dónde llamas? Soy fiscal del subsistema de lavado de activos, sede Lima. Qué bonito, qué difícil esa disciplina, ¿no? Espero que tengas éxito. Bueno, ¿cuál es tu pregunta, tu aclaración, tu precisión? Te escuchamos, Lizardo. Sí, doctor. Bueno, usted lo ha planteado, este aspecto bajo tres puntos fundamentales, ¿no? Las reglas de juego, en la claridad, persuasión y éxito. Entiendo que dentro de la claridad está lo que conocemos nosotros, esa fortaleza argumentativa que debemos tener, ¿no? Y ser claros en ello, ¿no? Y debemos ser de alguna manera, debemos también aplicar mucho esta coherencia lógica en la construcción de nuestros argumentos que debemos realizar, ¿no? Y lo que siempre se advierte a veces es un poquito de debilidades en los aspectos de los interrogatorios y contrainterrogatorios, ¿no? Eventos como estos nos permite, pues, de que debemos capacitarnos, no solo en el aspecto jurídico, ¿no? Sino también, pues, en aspectos que van con la gramática, la dialéctica, la lógica, entre otros, ¿no? Porque de esa forma vamos a poder construir adecuadamente nuestros argumentos, ¿no? Recuerde que nosotros somos letrados y como letrados debemos llevar, pues, un buen argumento, ¿no? Debe haber fortaleza en lo que trabajamos, ¿no? Pero a veces por la carga, a veces es un poco complicado también, ¿no? Pero no imposible, ¿no? Eso es lo que quería expresar. Muchas gracias por el No, y tiempo. algo muy importante, Lizardo, es lo siguiente, el aspecto moral. O sea, tú no puedes ser un fiscal o no puedes ser un litigante si no piensas que vas a ganar, porque para eso se creó la objetividad, pues, en el Ministerio Público, ¿sí o no? Si más impugna, vete al tribunal si quieres, constitucional. No hay para ganar. Pero si lo tienes y lo pierdes, es que no eres muy bueno o algo está pasando. Tienes que tener la estima alta, ir como ganador. Por eso se llama juego dialéctico de litigación oral. Tiene elementos también subjetivos, emotivos. Nosotros no somos máquinas, somos humanos, restos humanos, y nos entendemos con el lenguaje humano, el lenguaje verbal. Entonces, requiere mucho desde la parte interna, preparado para el caso. Y la única manera de prepararse es saber qué estás llevando, qué caso estás tú que lo quieres ganar. Entonces, yo creo que es importante ese aspecto ante todo. Lo demás, como bien lo dijiste, es práctica, práctica y práctica. Mira,
En el mundo moderno de la ilustración, todo el mundo se rindió. Rousseau, Luc, Montesquieu, Montaigne, a la idea de la razón, el mismo Kant. La razón ya no es suficiente, porque se sospecha de la razón. Nietzsche, Freud, Marx, y nosotros, los litigantes, tenemos que sospechar de que eso que parece la razón, pero que a veces no es razonable. No es razonable perder un juicio ganado. No es razonable, ni entendible, ni comprensible. Algo está fallando ahí. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia, creo yo? La corporativa. Sí, eso que hemos creado a raíz del sistema acusatorio. La estrategia, quién nos representa mejor y también que sea corporativo. No es cada uno tiene su lugar, no. Todos para uno y uno para todos. Un cuadro, una pizarra, una estrategia, una práctica. ¿Qué vas a decir? Acompañarte del otro también. ¿Me entiendes? Hay que usar el equipo de fiscales para ganar el asunto. Y si no es en la primera, será arriba, en la segunda instancia, hasta lograrlo. Entonces es una cuestión anímica, es una cuestión de práctica, es una cuestión de dudar de lo que es la razón. Yo sospecho de la razón. A mí me lo dicen bien, bien argumentado. Señor juez, señores Sala, yo le estoy diciendo hace tiempo que quiero que me respondan sobre las máximas de la experiencia, porque se resuelve a través de la ciencia, de la lógica. He planteado las máximas y quiero que me respondan en su sentencia, si no me voy arriba, ¿por qué sí o por qué no? Hacer ese tipo de motivación aparente, porque también soy el representante de la legalidad. Entonces, viene mucho de eso. Y un buen juez no se molesta, dice, bueno, es su rol, ¿no? Y hay que respetarlo, como ellos también respetan. Entonces, yo creo que dos técnicas. Primero, le motiva, conocer el caso, esté preparado para el caso. Y segundo, usar eso que se llama la interpretación y la debida argumentación. Sin razones no hay derecho. Sin interpretación, toda ley es confusa, como diría Trasegnis en La muerte del legislador. Eso le diría yo, mi estimado. Muy bien. Carlitos, ¿seguimos? Doctor, yo creo que ya damos por culminado nuestra conferencia, el cual Ya, muy yo creo que nos agradecido. falta como 9 minutos. Sí, Deja uno más y unas palabras para claro, claro, acentuarlo bien, mi por estimado favor, Carlos. doctor, ¿Ya? está bien, está bien. Ya está. A ver, ¿una persona más o digo las Sí, palabras el doctor José finales? Luigi Tomaglia quiere tomar este... A ver, doctor Tomaya, ¿de dónde llama? ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Soy Buenas fiscal noches. provincial soy fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Maynas, Loreto. Ah, qué bonito. Loreto. Sí, ¿Le escuchamos, doctor? sí, profesor. He escuchado parte de la exposición, ¿no? Entonces, usted indicaba que la litigación oral utiliza mucho la persuasión. Sin embargo, también, profesor, en algunos foros y sobre todo en algunos grupos académicos a los que yo pertenezco, he visto bastante discusión respecto a que la litigación oral está en un pedestal frente al razonamiento probatorio que utiliza la corroboración, ¿no? Yo quería saber, profesor, cuál es su opinión respecto a que habría, digamos, un conflicto entre la litigación oral que utiliza la persuasión, porque entiendo que quizás la persuasión no mucho nos lleve a la verdad frente a un criterio o un aspecto de corroboración que nos ofrece el razonamiento probatorio. Quería saber su opinión respecto a eso, profesor. Muy buena pregunta. En primer lugar, el mito de la verdad. La verdad histórica, eso solo lo sabe la víctima y el delincuente. Lo único que interesa es la verdad legal, aquella que se establece en las sentencias judiciales. En segundo término, eso de los abogados es bonito, ¿ah? La litigación del abogado, del instituto, de la escuela. Y faltaba eso, de la academia. ¿Cómo pensamos los jueces? ¿Cómo pensamos los fiscales? Porque lo mejor para ellos, de repente no es bueno para nosotros.
porque ellos son excelentes en ultragarantismo, pero nosotros somos excelentes en garantismo. La posición, mi estimado, es diferente. Yo me planto y veo un gran estudio y me viene con lo que enseña, pero no lo gana. ¿Por qué no lo gana? Porque no entiende la litigación oral como conexión de probar hechos para una verdad legal, al menos una verdad legal, ya que la histórica solo lo sabe la historia. ¿No es así? Entonces yo entiendo que la litigación oral que deben aprender los fiscales es la siguiente: hechos reales, no aparentes, leyes vigentes, procedimientos válidos, jurisprudencia de la Corte Suprema, jurisprudencia del Tribunal, convenios internacionales y sobre todo, como diría el maestro Trasegnis en La muerte del legislador, no una idea de un derecho ortodoxo estático, sino un derecho heterodoxo, el que se hace en la lucha de la litigación oral, en un juicio real, con pruebas reales, sin miramientos de ningún tipo, solo lo que mandan los códigos éticos para los que están participando. Yo no soy abogado de instituto para decir cómo a la buena o a la mala elimino una prueba, si es que fuera el caso. Yo tengo un deber ético, que es señalar hechos reales, no fantasías ni conjeturas. Señor magistrado, hágame justicia, como dirían en la obra de Working. Y justicia se hace a través de una buena y real litigación oral, que denomino las 3 reglas del juego de la litigación oral. Claridad, entiende lo que estoy diciendo. Persuasión, sácame la sentencia, porque te estoy dando razones. Y tercero, hazme sentir feliz, porque he ganado ese caso, no para mí, sino para la sociedad. Espero haberle respondido, mi estimado. Yo creo que sí, Listo. doctor. El cual quiero agradecerle personalmente, doctor. Ya estamos dentro de la hora para que nuestros... Y en estos 3 minutos he dejado esta por favor. partecita Claro, simplemente claro, para recordar y claro, cumplir con la claro. academia. Y muy buena participación y bien organizado, les felicito. Las 3 reglas del juego dialéctico de la litigación oral. En 4 minutos. Ya les explicaba. Claridad, porque cuando no hay claridad hay nulidad. Y cuando hay nulidad es porque alguien está ganando a la mala. No se ha obedecido la ley, no se ha practicado la ley, no se ha interpretado la jurisprudencia ni entendido la doctrina. Se ha logrado impunidad y a veces se ha logrado prescripciones. Segundo, la persuasión, importante, porque sigue siendo esos métodos romanos de Cicerón, de San Agustín, de hacerle entender a otro que en esta oportunidad yo tengo la razón y tiene que aceptarla. Tercero, nadie litiga para perder, nadie va desganados, nadie va sin vitaminas. Sus vitaminas es el saber, el conocimiento, la adicción, la preparación, la mirada, la profundidad. El éxito de éxito es ganar con la verdad. En la primera regla, de la claridad, se entiende la importancia de un lenguaje claro, ya no latín, ya no francés, ya no frasecitas pescadas de una obra literaria, porque como haría René Descartes, él hablaba en francés, no en latín, porque quería que todo mundo le entienda. Las sentencias son para ser entendibles rápidamente. Qué bueno que se publiquen. Que se entienda como primera regla la teoría del caso y no una teoría del caos. Es necesario, para entender la teoría del caso, que primero tú lo sepas y luego con un lenguaje claro. La segunda regla de estas 3 reglas del juego dialéctico de la litigación oral,
que humildemente les propongo a ustedes, a la comunidad jurídica. Ese persuadir significa transmitir bien la idea, la hipótesis, que te haga sentir que puedes transmitir para ganar un caso. La tercera regla importante dentro de las 3 reglas del juego dialéctico de la litigación oral, y lo digo como eco, es que nadie va para perder, nadie va para cumplir su trabajo, nadie va por los formalismos. Lo decido, voy a ganar, no 10 años en un proceso y luego perderlo, sino ganarlo en el menor tiempo posible. Ganar, tener éxito, significa que mi idea ha sido bien aceptada por un juez, por un tribunal, por aquel que tenga que decidir. Si nosotros cumplimos con estas 3 reglas de la litigación oral como un juego bonito y saber aplicarlo en una audiencia, en un tribunal, no importa, aunque sea vía internet, hasta que venga la presencialidad, habremos logrado un sistema de justicia adecuado en estos tiempos de crisis, donde el fiscal sea un fiscal ganador y donde los jueces entiendan que a veces el Ministerio Público también tiene mucho de razón y sus teorías del caso tienen que ser bien acogidas. Siendo las 7:30, muchas gracias con todos y será hasta una nueva oportunidad. Muy amables. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Una vez más, muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Villalobos. Caballero, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los magistrados. Nuevamente, agradecerles esta conferencia, invitarles, ¿no? Invitarles a que se sigan inscribiendo en nuestros cursos, en nuestras conferencias, el cual nuestro docente, el doctor Miguel Ángel Villalobos, está participando en muchos cursos con nosotros y vamos a tener próximas conferencias, ¿sí? Invitarles a todos, por favor, a registrar su asistencia. No se olviden, pueden ingresar nuevamente a la pantalla de la SGA, así como ingresaron, nuevamente registrar su asistencia de salida, ¿sí? Tenemos 15 minutos a partir de ahora, no se vayan a olvidar, para poder registrar su asistencia. Con eso ya cumplimos para poder tener su certificación, ¿sí? Entonces, yo no voy a cerrar esta sala hasta que los 15 minutos transcurran para que ustedes puedan registrar su asistencia. Doctor Miguel, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, aplausos virtuales para todos y gracias por estar en esta conferencia. Gracias, doctor Miguel. No, gracias a ustedes, más bien. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Nos doctor. vemos. Hasta luego. Por favor, registren su asistencia de salida ingresando a la página de la SGA nuevamente. Tal como ingresaron, también vuelven a ingresar nuevamente y registren su salida. También pueden verificar en la misma, ingresando con su contraseña y su usuario, en reportes pueden ingresar su salida, pueden verificar su salida y su ingreso, ¿sí? Para estar contentos.